Bueno, y para concluir la sesión de conferencias de esta mañana, tenemos a la profesora María Losada, una de las grandes conocedoras de los libros de viajes, en literatura anglosajona, aunque aquí hay unos cuantos, no me atrevo a aventurarme demasiado. Como vosotros, bueno, María Losada ha sido profesora del Departamento de Filología Inglesa en la Universidad de Huelva hasta hace unos años, que se ha incorporado al Departamento de la Pablo de Olavide. Como la mayoría de vosotros, tiene varios temas de investigación a lo largo de su carrera. Yo le conozco al menos temas relacionados directamente con la enseñanza de la lengua del inglés. Es también una buena conocedora de un tema muy interesante, muy vinculado a la provincia de Huelva, que es el de las bibliotecas inglesas, por la presencia empresarial, minera, industrial de los ingleses en Huelva, no solamente en Huelva, sino en otros sitios, y en Portugal, ¿verdad, María? Y en los últimos tiempos, por lo que va a venir a trabajar es precisamente lo que me comentaba Rocío, es que está trabajando un tema muy innovador, no en historia. En historia, la historia de las emociones es algo que ya viene de la escuela de anales, que se conoce, y está trabajándolo desde el punto de vista de esta historia de las emociones o de los sentimientos en la literatura de viajes. Creo que comentaba Alberto, no es solamente qué ven y cómo lo ven, sino cómo lo sienten. Es un poco de lo que nos va a hablar. Sus últimas publicaciones, he tenido la suerte de asistir hace poco a la presentación de su último libro, por eso lo traigo, aprovecharé para que me lo firme, porque había muchísima gente y no me dio tiempo, de la viajera norteamericana multimillonaria, Gertrude Vanderbilt Whitney, ¿no? Que la mayoría la conocéis, los que no sois expertos en literatura de viajes, es la autora de esa monumental escultura de Colón que hay en Huelva, ¿no? Y ella tiene dos diarios, este es el primero, pero es el segundo que publica, de un primer viaje en el que viene a Granada, ¿verdad, María? Y nada, sin más, le doy la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que hablo por todos, ¿no? Y repito lo que muchos habéis dicho. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando empezó a trabajar en los viajes, supuso nunca que íbamos a acabar en el Palacio de Carlos V, hablando de nuestros viajeros, y ha sido una joya y una maravilla estar aquí. Entonces, me encantaría dar las gracias de verdad, sinceras, al patronato, al Centro de Estudios Andaluces, que creo que ha sido una organización admirable e impecable, a Alicia, a Elena, a Eva, a Tristán. Muchísimas gracias, y creo que todos tenemos a Alberto en mente. Alberto es el líder y es la persona profesionalmente más conocida ahora mismo en cuanto a todos los viajeros y viajeras que vienen a Andalucía, ¿no? Pero además que si Alberto te llama, vas, porque nos hemos dado cuenta todos que sabe de lo que está hablando, organiza muy bien, ha visto una elegancia, una discreción y una profesionalidad que nos tiene admirados. Nosotros estamos encantados con él porque somos parte de su grupo de investigación en la UPO, nos ha puesto las pilas, nos las pone a todos y ha salido muy bien. Yo doy las gracias de verdad porque para mí es un honor estar aquí y compartir sobre todo mesa con Jesús y con Rocío, a los que he leído y visto en pantalla, y tener también a Alicia que me presentara, ¿no? Entonces, yo voy a mantener el tiempo, que tenemos también tiempo cogido, pero os voy a hablar un poco de las viajeras en cuanto al marco teórico en el que yo me muevo últimamente, ¿no? Y entonces, Alberto nos decía que habláramos de la Alhambra como el patrimonio histórico, artístico y humano. Y subrayo humano porque ahí es donde voy. Todos tenemos en mente un edificio, una institución, un sitio donde vamos, pero ¿cuál es nuestro reflejo individual en ese sitio? Lo que nosotros sentimos hoy aquí, en este Carlos V, no lo sintieron los que estuvieron aquí antes. Y cada uno hace una interpretación personal, propia y emocional del sitio donde está. Por eso yo estoy últimamente trabajando en un marco interdisciplinar, pero sobre todo teórico, que se empezó llamando las historias de las emociones, pero que llegó a través de estos dos personajes, investigadores Peter y Carol Stearns, que han tenido ahora en Canadá un congreso sobre las emociones, y ya hablan de la emocionología, es decir, emotionology, ¿no? Lo llaman en inglés. Y Rosenheim, que Bárbara Rosenheim ha seguido esta línea e intenta hacer cuáles son los estudios a través de los discursos emocionales. Por eso nos permite irnos a la definición que dio el diccionario. Una emoción es una alteración de ánimo que podemos tener, es una fuerza poderosa que nos provoca cambios fisiológicos, nos hace llorar, nos hace temblar, nos hace sonreír, nos hace romper en carcajadas, pero es algo muy humano y relevante que todos tenemos dentro.
Y eso ha conseguido, a través de la historia de las emociones, empezar a estudiar, por ejemplo, los discursos de los afectos y las pasiones en la mitología clásica, o el sentimentalismo que hay en los discursos y las cartas del siglo XVIII-XIX, o si lo llevamos más al siglo XX, cómo analizamos ahora el concepto de empatía o resiliencia, ¿no?, que se habla tanto con la línea que tenemos ahora. Una de las mejores cosas que he leído yo ha sido Ingeborg, que publicó un monográfico que se llamaba Writing Emotions, escribiendo las emociones. Y esta Susanna Knaller lo que dice es que hay que mirar primero el artefacto. ¿Cuál es el nivel textual? ¿Cuál es el discurso escrito? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el manuscrito? Pero además ese nivel textual tiene que estar entendido como el nivel estético. ¿Cuál es la respuesta emocional que siente la persona que está escribiendo y la persona que está leyendo? La persona que escribió en el siglo XVIII-XIX y nosotros como lectores del siglo XXI, que somos capaces de emocionarnos al leer lo que escribe. Y con ese marco teórico un poco más general, lo que traigo yo hoy es una corte transversal para ver los viajes, la emoción, los géneros literarios y, como decía Machado, y Granada, ¿no? Machado decía, y Sevilla, pues yo digo, y Granada, ¿no?, y la Alhambra hoy. Entonces, ¿qué vamos a intentar ver? Pues cómo en dos siglos, 1820, 1853 y ya llegando a 1920, 3 mujeres vienen a la Alhambra y qué es lo que ven. Pero además cómo lo ven y cómo lo retratan, cómo lo sienten en 3 géneros diferentes. El primero es Marianne Stark, que es una guía de viajes, una guía al uso. El segundo es Tennyson, que tanto hemos hablado aquí, que tanto le gusta a Aurora, del libro de viajes, que es 1853, o sea, la mitad del siglo. Y después saltamos con la Multimillionati, que viene, que es Vanderbilt Whitney, ¿no?, que llega también a España en 1920, aparte de otros diarios, no solamente estos 2 que decía Alicia, sino tiene muchos más. Pero me interesa ver ese corte transversal en tiempo para ver exactamente cómo van cambiando las emociones y cómo vemos cada una de ellas, cómo se enfrenta a ellas. Esta Marianne Stark no es muy conocida, se habla siempre de la guía de Ford, todo el mundo tiene a Ford, pero Marianne Stark en su sitio, en su Inglaterra, se llegó a conocer como The Celebrated Tourist, la afamada turista, fue una de las mejores turistas del mundo. Y ahora les explicaré por qué. Ella nace en el 62 y cubre todo hasta el 38, pero nos interesa porque es hija de este gobernador que estuvo en la India, es decir, trae esas ideas del imperio que nos hablaba el otro día María Ángeles, pero sabe exactamente lo que significa ser británica y viajar como británica. Estuvo 4 años en Madrid y empezó haciendo obras un poco de obras de teatro, empezó haciendo traducciones que no tuvieron mucho éxito, aunque se representaron, y entonces se dedicó a escribir sobre lo que veía cuando viajaba. Ella viajó con su padre, con su madre y con su hermana, y el padre tenía tuberculosis. Lo que decía Rocío también, ¿no? Se acostumbran a viajar y se acostumbran a viajar con enfermos. Pero no solamente con enfermos, sino con familia. Y entonces la necesidad que tiene la va apuntando para que el que venga detrás de ella, sobre todo si son ingleses, sepan cómo se viaja en familia y cómo se viaja con enfermedad. ¿Qué necesidades hay? Por eso tiene una información muy factual, muy interesante. Pero además incluye algo que antes no se había hecho, que empieza a poner asteriscos o exclamaciones cuando un sitio le gusta muchísimo. Esa emoción son como la guía Trotamundo, van poniendo estrellitas, ¿no? Y es la primera que empieza a hacerlo. Entonces, textualmente, ahí aparece esa emoción vista exactamente en el propio texto. Ella empezó haciendo las cartas desde Italia, porque se conocía Italia extraordinariamente. Nos decía Alicia que el problema es que todo el mundo va para allá y después ¿dónde se quedan? Pero es de las que realmente conoció Italia a fondo y estuvo allí viviendo muchísimo tiempo. Y cuando empieza a escribir las cartas a Italia, el famoso Murray, el editor del que nos habla Rocío también, y yo creo que también tú, ¿no? Hemos visto que se da cuenta del filón, y le dice que empiece a publicar con él. Y entonces llegan hasta la 9ª edición de lo que fueron sus viajes por Europa. Y en esos viajes por Europa habla de todo lo que ve y cómo hace un británico para ir a todos los sitios, a Francia, a Bélgica, a Luxemburgo, en fin, toda esta parte, ¿no? Lo que es interesante es que este tipo de guía, que nos imaginamos una guía al uso, tal como conocemos nosotros hoy, de la guía Trotamundo, era un manuscrito muy completo, pero muy completo no solo porque parecía que adquiría la tradición novelística, porque iba directamente dedicado a alguien, y ella lo dedica aquí a María Isabel, la reina de viudas de las 2 Sicilias, infanta de España entonces, y se muestra devota y admiradora suya. Y esa parte que parece tan novelística se complementa con algo que también se hace muy importante en esos momentos de la guía, que llegan a ser maravillosas y que Murray la vende en inglés diciendo que son ediciones cada vez más grandes, cada vez más embellecidas, y si ven ahí ese mapa, es como un mapa dobladito que entra dentro de la propia edición. Pero son unos mapas con una calidad, esa ilustración de la que nos hablaban antes, que son extraordinarias. Pero no solo eso, sino en la parte de detrás aparecen los paquetes de los barcos de vapor,
por dónde me tengo que ir, dónde tengo que ir a París a buscar a una agencia de viaje que me diga cuál es el barco de vapor que tengo que coger. Es decir, hay una cantidad de información factual que nos interesa muchísimo y a eso hay que añadirle después lo que ella incluye, ¿no? Murray vende muy bien esta edición y la vende muy bien primero porque dice que es una guía en la que va a decir la verdad, se va a decir la verdad de lo que hay, es decir, no va a engañar al viajero, número uno. Da mucho valor victoriano, porque dice, estamos diciendo realmente que vamos a seguir al sitio donde viajamos, vamos a entender las reglas que tiene, la manera que tiene de vivir, las costumbres, etcétera, etcétera, de manera muy honesta. Y segundo, da una seguridad total al viajero. No se preocupe porque lo voy a llevar por sitios donde no le va a atacar nadie. Los sitios son seguros, va a ser maravilloso, venga usted y viaje conmigo. Y por eso la guía llega a ser tan conocida y por eso llegó a ser una de las pioneras de la guía turística, que no se habla mucho porque siempre se habla de Ford, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Y ella entra en Italia, pero de Italia irradia muchísimo. Lo que nos interesa es que hay capítulos enormes sobre países europeos, pero España queda al final, en ese apéndice que queda al final. Pero es un apéndice muy interesante, es un capítulo que se llama el capítulo 10, con 31 secciones y va por distintos sitios. Aquí pone Zaragoza, Valencia, Valladolid, Burgos, y después hace una descripción extraordinaria de rutas. Y de las rutas que hace, de todas ellas, hay una específica que es Madrid-Granada. ¿Qué pasa? El que quiere ir de Madrid-Granada, ¿dónde va? Y si ven ahí toda la manera en la que tiene, ella pone incluso las leguas, ¿no? Leguas que hay en cada sitio, dónde tiene que ir, o qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay muchísimas cosas que tiene qué es lo que no tiene que llevar. No se le ocurra llevar, por ejemplo, buen tejido porque se lo pueden robar, ¿no? En caso de que ocurre, ¿no? No se le ocurra ir sin sirvientes, y los sirvientes siempre tienen que llevar una pistola, por si acaso, ¿no? Cosas así son muy interesantes. ¿Qué nos llama la atención de la emoción que se esconde en estas líneas tan factuales de la memoria de Stark? Primero, que es muy específica a la hora de decir dónde tiene que parar la ruta. Son sitios que nos suenan, ¿no? Aranjuez, Ocaña, La Guardia, Puerto Lápice, Andújar, Cambil, hasta que llega a Granada. Pero la primera impresión es una impresión sensorial, como nos decía Blasina, ¿no? Lo primero que ve es el rojo tan bonito de Granada. Y sobre todo, dice, es con justicia el orgullo de Granada. Ella habla de la catedral y demás, pero para ella la Alhambra es fundamental. Y la coloca, se lanza sobre un elevado promontorio entre los ríos Duero y Genil y debe su nombre al color rojo de los materiales con que la que está construida. La palabra Alhambra significa casa roja, ¿no? Y es realmente lo que le llama la atención. Ella hace una selección muy interesante y aquí pasamos entonces a algo que también se comentó ayer. Se habla de los curiosos impertinentes, estas pueden ser las curiosas impertinentes, pero son las curiosas plagiaristas, porque plagian. Habría que hacer un artículo sobre cuánto plagiaron las viajeras a los anteriores, porque se copiaron. Lady Tennyson hay una parte entera que se la copia de Ford, ¿no? Y son la parte poética y metafórica que también hizo Ford, la copia igual. Pues Stark es muy lista, porque hace una copia, pero hace una copia selectiva. Y en esa selección de lo que copia de Townshend es donde vemos dónde va su emoción. Entonces, sus palabras son, este antiguo palacio de los reyes moros, quizá la estructura más bella que existe en cuanto a su mano de obra, ha sido tan bien descrita por Townshend que no puede hacer más que copiarlo. Townshend fue anterior a Ford y es mucho mejor que Ford en algunas cosas. Lo escribió en España en 1786-87. Pero lo que hace Stark es copiar los trocitos que a ella le gustan más. Y en esos trocitos es donde vemos que tiene su sensibilidad poética, porque ahí habla de los techos, que para él fueron estalactitas, que son piedras que van cayendo poco a poco y que van formando esos techos maravillosos de la Alhambra. Habla, por ejemplo, de la sintonía perfecta de la inscripción árabe. Incluye la famosa, que también escribió Townshend, en la entrada de la sala de justicia, ¿no? Esa frase tan bonita que entra, no temas, busca la justicia y la justicia encontrarás. Esa parte tan sonora y tan bonita en la que ella selecciona. Pero además nos interesa porque hace también su acopio del patrimonio. ¿Con qué se queda ya el patrimonio? Y precisamente habla de este palacio. Dice, junto a la Alhambra hay un palacio que empezó Carlos V, pero que nunca terminó. Y lo deja así. Y si uno se va y compara esta parte, digamos, emocional con la parte real e histórica, nos damos cuenta que hubo muchísimos viajeros que vinieron detrás y dijeron, es que este está incompleto. Yo estaba mirando todo lo que se hizo del palacio y realmente tardó en ser bien valorado y en ser bien terminado. Incluso pasó una época que fue como fortaleza militar, ¿no? Se vino para eso. Y después sigue, ¿no?
cerca de este otro palacio árabe llamado Generalife, que también se equivocan mucho, cuya entrada está adornada por 2 cipreses de los que se dice que han florecido durante 5 siglos. Son inmensamente grandes. Entonces, el patrimonio, digamos, oficial lo va metiendo muy poco a poco con cuñas emocionales en los que nos damos cuenta esa parte, digamos, anecdótica que ella selecciona muy bien. Ella se queda con la parte que selecciona. Y en esta historia tan factual y tan emocional, digamos, poquito a poco, que esa emoción la vemos entre líneas, aparece la comparación con nuestra amiga Tennyson, porque ya estamos saltando a otro género. Estamos en el género del libro de viajes de verdad. Y me decía Jesús que sí, realmente hemos leído muchos libros de viaje. Este se mantiene por la calidad que tiene, no solo por la calidad artística, sino por la calidad documental y el conocimiento también educada que tenía Tennyson y que revierte exactamente en el libro. Entonces, casada con el aristócrata inglés, que fue miembro del Parlamento, viven entre Inglaterra e Irlanda y llegan, acuérdense que dejan la hambruna detrás, o sea, han visto el horror de Irlanda y llega entonces a España. Tennyson, además, el marido, es uno de los primeros fotógrafos que hay aquí. Y entonces sabe que lo que él ve en fotografía, ella lo ve en sus propios dibujos. Y esa combinación es muy interesante. Hay otra parte entera en la que hablan de los retratos de gitanos y demás, que son muy interesantes. Pero Tennyson tenía, como todas las ladies del momento británicas, esa pasión por el orientalismo y se va a toda la parte del Oriente Medio. Y escribe desde allí, en 1846, sus bocetos del Este. Y en esos bocetos aprende a ver lo que es el orientalismo. Y esa idea se la trae cuando llega a España, evidentemente. Y está buscando esa parte oriental y del pasado y de la fuerza que en el 53 es donde aparece. Pero ¿qué la hace diferente emocionalmente comparada con otras viajeras? Ella dice en las primeras páginas, para mí escribir esto es un proceso de autoconocimiento. Es decir, no solamente voy a ver a España, sino me voy a ver a mí misma. Y ese autoanálisis, el que vemos poco a poco en las emociones que también van destiladas entre líneas, ¿no? Y es interesante porque se dijo también ayer, Tennyson es la hija de su tiempo. Y si vemos de manera transversal qué se estaba publicando en ese momento, hay una cantidad de libros que nos dan idea de cómo se escribía y por qué se escribía así. Hay muchísimos diccionarios hablando de las reglas del decoro, de la virtud, del honor, de la obligación, de todos los valores victorianos. Hay muchísimos libros de etiqueta, cómo comportarse, hay muchísimos manuales de instrucción, hay incluso libros de autoayuda del momento, que son tan famosos ahora, pues ya existían entonces. Todas estas novelas que preparan a lo que es el código estricto victoriano, cómo hay que portarse, bien o mal, qué tengo que hacer. Y ese tipo de reforma moral es la que ella no puede quitarse de en medio. Publicamos con María Luisa Candao unos libros que se llamaban Las mujeres elitistas viajando y después otro también de las emociones. Y yo decía, las emociones es muy difícil encontrarla en Tennyson porque Tennyson la corta. Tennyson no quiere emociones españolas. Y entonces se le ve esa parte tan reformista que aparece siempre en ella. Y el libro es una maravilla porque todos los capítulos tienen distintas ilustraciones que yo leía a Rocío porque también Rocío encontró al sueco y habló sobre el sueco que ayuda a Tennyson a pintar. Están sus ilustraciones y están las del sueco, ¿no? Pero es interesante porque no solamente es un viaje, sino es una educación moral. Yo he dicho en otras publicaciones que he tenido que el libro de Tennyson es un libro de instrucción. Parece que está viajando, pero está realmente educando al lector que va a venir, ¿no? Y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y por eso es interesante tener en cuenta que de esas 488 páginas que tiene el libro entero, que son 13 capítulos enormes, hay 3 dedicados a Granada. Uno específico, que es el Alhambra, el segundo, el número 4, que es el Generalife, y el quinto, los alrededores de Granada. Es decir, se expandió cuando llegó a Granada. Y lo bonito del libro, como decía Jesús, es cuando hay ediciones que las abre y ves que tiene el mapa primero, igual que una guía de viaje, lo mismo que hizo Stark, pero lo tiene, y la primera que aparece es ese despliegue tan maravilloso de la Alhambra, ¿no? ¿Qué nos interesa del libro? Que vemos su emoción como mujer educada en los valores victorianos. Y ella dice, este libro es para el artista, y venir a España para el artista es una mina de riqueza. Para el visitante que viene aquí es una tierra con mucho atractivo, pero hay muchas incomodidades y las define. Para el viajero de paso tiene más encanto que para el residente permanente.
Pero dice, para el turista, y fíjense en el discurso victoriano, aquí hay muchas más tentaciones, con mucha más variedad y novedad que cualquier otro tipo de Europa. Cuidado el que venga, porque moralmente puede ser problemático, ¿no? Entonces, ¿a qué nos acostumbra ella cuando escribe? Nos acostumbra a la crítica dura, porque no se siguen las reglas auténticamente victorianas. Por ejemplo, el retrato de Isabel II es maravilloso, porque la pone verde. Pero es tremendo la idea de la corte. Dice, la reina tiene un defecto muy inconveniente para una reina. Siempre llega 2 o 3 horas con retraso. ¿Por qué? Porque el modelo de Tennyson es el imperio y la soberanía, ¿no? Y entonces eso no tiene comparación. Pero eso nos acostumbra porque también lo transcribe a los individuos, ¿no? La paciencia es una virtud que hay que practicar cuando se trata con españoles, porque aquí hay que darle mucho tiempo al tiempo. Y entonces, más que un libro de viajes sobre España, nos damos cuenta que lo que está haciendo es analizando las conductas. Habla de las pasiones que hay aquí, de los crímenes que se ocurren aquí, de los celos que están, de la venganza que existe, ¿no? De los cortejos, de la reja, exactamente, o lo mal que lo hacen los españoles porque fuman muchísimo sin pedirle a ella permiso. Entonces, nos estamos dando cuenta que es un retrato de un país, pero es un autorretrato de lo que ella hace, ¿no? ¿Qué me pareció a mí maravilloso? Pues que en ese código tan estricto, tan duro, que aplica todo el libro, cuando llega a la Alhambra se relaja, y ahí es donde le sale la emoción. Y es donde empieza a poner muchas exclamaciones. Y el principio del libro, que lo dedica, por cierto, al aguador, porque también habla del agua tan cristalina y tan pura que hay en Granada, ella aquí parece que la emoción le sube y entonces donde realmente llega su yo de verdad. La Alhambra, el palacio fortaleza de los moros. Hay algo de magia en el nombre que llena la imaginación con memorias del pasado. Los poetas la han cantado, los pintores han transferido cada una de sus piedras a su lienzo, los viajeros la han descrito en el lenguaje más brillante, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos interesa? Porque nos da muchísima perspectiva sobre la Alhambra. La quiere muchísimo y la da paso a paso, con distintas emociones. Es muy interesante porque habla de una ciudad en miniatura. Cuando la ve desde lejos dice, es una ciudad pequeñita en miniatura. La define al amanecer, la define al anochecer, se sabe perfectamente cuáles son las torres. El otro día, en el paseo que nos hizo Fernando Egea, decía, yo no me las sé, pero Tennyson se las sabía, con nombre y apellido, ¿no? La historia, sabe perfectamente la historia. Y además esa historia la mezcla con la parte emocional, porque hay un momento dado que dice, en un momento dado cuando cae la noche, lo que yo veo es una Alhambra que es una Alhambra viuda porque se ha quedado sin Boabdil. Boabdil se fue, ella se quedó sola y llora. Y entonces le da esa personificación que a lo mejor no le ha dado a otros sitios de España, ¿no? Después está entregada, ¿no?, a la mezcla tan maravillosa de la combinación entre naturaleza, arte y sentimentalidad que ve también. Y por eso el azulejo work del que habla es espectacular, porque habla mucho de tantos azulejos donde ve en la Alhambra. Y después, cuando llega aquí al Palacio de Carlos V, una cita que le mandé a Alberto, dice, lo que interesante de los habitantes del Palacio de Carlos V es que tienen un temperamento muy poético, pero también muy voluptuoso. Aquí ha pasado mucho. Y ella no entra en la parte sensual, sabe que está ahí, pero es la tentación que tiene que evitar, ¿no? Por eso es interesante. Me interesa sobre todo la Alhambra paso a paso cuando va de detalle en detalle y se para perfectamente en muchos sitios. Y le interesa la elegancia y la sencillez. Del Patio de los Leones lo define como frágil. Y dice que es frágil porque los materiales simples que ha tenido tienen unos efectos maravillosos. Es la sencillez y digamos, la dignidad del patio lo que le gusta. También ataca a los leones, que dice, parece que son más gatos que reyes del bosque, que deberían ser mucho más salvajes, ¿no? Pero también, lo que les decía antes, ¿no?, queda muy asombrada ante la apariencia frágil, dice que ahora va decayendo. Eso sí nos interesa. Se ha hablado mucho de la mirada de las viajeras, pero estas viajeras que van llegando a finales del 19 y sobre todo a principios del 20, yo creo que nos ayuda mucho a hacer cuál sería la revisión del patrimonio, dónde están los problemas del patrimonio. Ella se fija en las barras de hierro y entonces se fija que hay barras de hierro puestas para que no se caiga, dónde están los problemas del patrimonio, ¿no? Y ahí es donde dice las malas restauraciones que se están haciendo. Por eso le agradecí tanto a Aurora que viera los pasos que se han hecho, ¿no?, poco a poco. Y también nos habla de lo que también nos mandó Alberto, ¿no?, el hecho de que hubiera presos trabajando, que me parece extraordinario, eso habría que analizarlo bien, ¿no?, los presos de la Alhambra, los habitantes de la Alhambra. Y esa emoción que vimos en Tennyson, tan victorianamente controlada, es lo que vamos a ver en algunas ocasiones en esta americana, Gertrude Vanderbilt Whitney, que, como decía Alicia, la conocemos muy bien porque fue una artista
estuvo en Francia, tenía muchísimos estudios allí porque tenía muchísimo dinero, estuvo estudiando con Rodin también, estuvo también en América, conoció también a la mujer de Hutchinson, ¿no? Y es conocida, por un lado, porque por el monumento este tan enorme que hay en la ría de Huelva, el monumento a Colón, la ven ahí con la cabeza de Colón, vino en el 28-29 a inaugurarlo, pero sobre todo porque fue la fundadora del famoso y actual Whitney Museum of American Art. Fue la que realmente, una New Woman de su época, consiguió darle la fuerza a los americanos que estaban empezando a pintar y hacía toda la recopilación de las obras. Y ahora es un museo magnífico. El retrato suyo, de Robert Henry, que es magnífico, está todavía allí y con él pues todo el legado de las mujeres que la han seguido. La que tienen en el medio es su bisnieta, que es Fiona Donovan, que me ayudó a descifrar partes del diario, porque muchas partes es muy difícil de conseguirlo. Pero me ha gustado mucho trabajar en ella porque he visto lo que significaba una multimillonaria que realmente deja su huella personal en lo que escribe de verdad. Todo ese mundo tan maravilloso y brillante de Estados Unidos lo deja y lo que vemos es el alma de una mujer que escribe. Y es muy interesante ver ese interior. Se hizo una publicación protocolaria en Huelva del año que vino aquí, del 28-29, para inaugurar la estatua, pero yo encontré el documento este de 1920, que es un manuscrito muy pequeñito, pero muy interesante. Ha sido difícil ver en algunos momentos, transcribirlo al español, bueno, transcribirlo al inglés primero y después pasarlo al español. Pero es muy interesante porque de todas las entradas que hay, ella viene en otoño de 1920, ella viene y dedica 3 entradas muy copiosas a Granada. Y Granada se nota que le gusta muchísimo y le cambia la vida. Whitney llega a París, se siente maravillosa, es una flaneuse perfecta porque se recorre París estupendamente, está muy contenta, pasa por Irún y de repente dice, he llegado a la oscuridad. Y parece que España va a ser el horror. Y de Irún va a Madrid. En Madrid tiene las multitudes, por supuesto, se queda en el Ritz. Y después va bajando. Y baja a Córdoba, baja a Granada, baja a Sevilla, etcétera, etcétera. Pero ese viaje hacia el sur va cambiando la idea que tiene. De manera que cuando vuelve, la última frase, me pesa el corazón. Porque se ha dado cuenta de una vida muy diferente a la que ella lleva, le ha permitido pensar mucho en sí misma, todos los problemas que trae de casa, los sigue rumiando, tiene 2 o 3 momentos muy interesantes, tiene una noche oscura del alma, como digo yo, en Granada, que la veremos, pero nos hace ver a una persona y a su emoción. Y por eso es interesante que 3 de las entradas son evidentemente de ella. La Alhambra para ella es la belleza, el arte y la naturalidad. Lo pone con mayúscula, esa belleza desbordante. Dice, es un palacio para la imaginación. Se puede soñar despierto durante meses y se pueden pasar los días a golpe de emociones. Es el sitio de la emoción por antonomasia. Y de las cosas bonitas que ve, de las muchísimas que habla, cuando mira a los techos, el techo de la sala de embajadores, metafóricamente dice, son como nubes a medio hacer, como pompas a medio estallar, algo inigualable en el mundo de la arquitectura, algo que pertenece al mundo de la imaginación. Y esa parte, ella era conocedora de la arquitectura, conocedora de la escultura, por eso su mirada artística se funde con una mirada emocional que nos interesa mucho. Y aparte de la maravilla del ambiente que ve, admira el silencio, que yo me reía cuando veíamos hoy a las hordas de los turistas llegando hoy, ¿no? Cuando llega allí se da cuenta que tiene un espacio personal para ella y habla de los artistas y de los cantantes del momento, justo allí a los que conocía. Ni envidié la belleza de Cavalieri ni la voz de Caruso. Tenía para mí algo más preciado y lo abracé en aquel silencio gozoso. Y son momentos espectaculares que le cambian la vida. Y ella se va dando cuenta cómo va cambiando. Y me interesa acabar con la despedida. Después de Granada se va a Córdoba, sigue hablando de Córdoba, pero vuelve otra vez a Granada. Dice, Granada se me quedó en el corazón y no puedo dejar de pensar en ella. Y en la despedida se encuentra a un británico que se ha enamorado de una gitana, dice ella, y que se queda a vivir allí. Y habla también con un amigo de Sargent, el que está por aquí también. Y cuando habla con este británico y le enseña parte de Granada, le dice, volveré, le dije, lo presiento, esto me encanta. Y señalándole todo el valle, le dije, no hay aquí un gitano para mí, pero existe algo igual de fuerte. Quizá incluso sea lo mismo, se trata en realidad del deseo de vivir,
que es algo que me llama la atención, porque ella encuentra en España el deseo de vivir que yo creo que sentimos todavía todos nosotros. Y esa es la emoción que realmente va destilando poco a poco según va llegando. Y por eso es interesante para mí verlo en 3 dimensiones diferentes. En el diario íntimo que vemos de Vanderbilt, en ese libro de viajes tan bien construido, tan erudito, tan completo que hace Tennyson, y después en una guía de viaje factual que se vuelve también, de alguna manera, un poquito emocional. Y con esto termino y creo que estamos en tiempo. Muchas gracias a los 3, además, por ajustaros a la planificación. Nos quedan 10 minutitos para preguntas, seguro que tenéis. Creo que ha sido una mesa muy completa, con 3 visiones muy distintas y muy complementarias al mismo tiempo. Así que abro el turno. Por si tenéis alguna cuestión, algún matiz que queráis comentar. Bueno, pues mientras os animáis, me atrevo yo. Jesús, cuando has hablado de la digitalización, ¿digitalizáis a demanda cuando hay tantos investigadores? Ten cuidado que se te pueden lanzar. Claro, claro. Sí, es una de las demandas que más han aumentado en los últimos tiempos. No solamente la digitalización, digamos, proyectada, planificada, etcétera, sino lo que va surgiendo de demanda directa. El mundo de la investigación, desde luego, ha descubierto, bueno, lo estamos viendo aquí, ¿no?, en los compañeros, es decir, la posibilidad de acceder a esa imagen que está o a ese libro que está remotamente en una biblioteca ha cambiado todo. Entonces, efectivamente, las demandas son continuas, especialmente aquellas que ya conocen el libro, a lo mejor no para digitalizar, que también, sino aquellas que ya conocen el libro, está publicado en acceso abierto, pero necesitan una reproducción, vosotros como investigadores seguramente lo habréis solicitado, una reproducción a mayor resolución. Bien para reproducirlo en una publicación, bien para una exposición, etcétera. Es decir, que ambos caminos, la demanda de digitalizar algo que ya sabes que tiene una biblioteca, pero que no está puesto en acceso abierto, y la de una mayor resolución, que no todas las bibliotecas digitales lo tienen. También es verdad que muchas ofrecen miniaturas escasísimas de resolución, que lo único que te permite es visualizar lo que hay allí, pero luego no te sirve para una publicación o para tal. Entonces tienes que, eso que antes comentaba, la conservación del original, que es lo que más pesa, claro, un formato TIFF, un máster de una digitalización, pesa muchísimo, ¿eh? Puede pesar, yo qué sé, 50 megas, 60 megas, 70 megas, una sola imagen, estamos hablando. Con lo cual, pero va, que la respuesta es sí y cada vez más. Gracias. Bueno, pues al hilo de la pregunta que se le ha hecho a Jesús, yo tengo otra, pero no es de libros, es de la hemeroteca. Porque yo, como investigadora de pintura del siglo XIX, para mí la hemeroteca es muy importante. Y entonces siempre he hecho de menos el Diario Ideal de Granada. Entonces la pregunta es si es los responsables de la biblioteca los que pueden o hay que tirar para arriba. Y bueno, y luego ya un pequeño comentario. Ha sacado un libro físicamente, un libro de viajes. Bueno, creo que te gustará saber que la persona que trabajó en ese libro está aquí en el público. Ahí lo dejo. Bueno, la primera pregunta. Ojalá tuviéramos el ideal, tantas veces ansiado, ¿no? ¿Qué ocurre con el ideal? El ideal tiene todavía derechos de propiedad intelectual. No ocurre con otros periódicos como ocurre con Patria, por ejemplo. Patria son periódicos del movimiento, ¿vale?, como toda una cantidad de títulos en España en esa época, y pasó, lo compró el Estado, es decir, decayeron por completo, lo absorbió el Estado y ahora mismo tienen los derechos de propiedad el Ministerio de Cultura. Patria lo tenemos, estamos trabajando en subirlo ya prácticamente, yo creo que este año y el siguiente queda completamente digitalizado y subido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pedido al Ministerio los derechos de reproducción
parcial, porque ellos también tienen la suya, pero lo hemos logrado y nos lo da sin problema. El ideal, ¿qué ocurre? El ideal está trabajando con una hemeroteca digital propia, con una serie de discos compactos que venden ellos. En teoría es una especie de pago lo que tienes que hacer por una suscripción a la lectura del ideal en disco. Con lo cual, los trámites de que ellos puedan dejarnos digitalizarlo está difícil, porque ahora mismo ellos lo están comercializando. Podríamos hacer, es que todo esto es muy lioso, pero la propiedad intelectual limita en las publicaciones periódicas, no en los libros ni en la monografía, 70 años, quedan a dominio público, digamos, para que lo entendáis, 70 años después de que se publicó. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando pues, con periódicos de 1936-37 que son de dominio público, pero si nos metemos en el 59, pues ya no es de dominio público. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que solicitar el permiso, ¿te lo dan o no te lo dan? Ideal, de momento, no lo da porque ellos quieren, de alguna manera, como el ABC, ocurre igual. El ABC tiene su hemeroteca digital, si lo veis, y ellos pues dicen, bueno, esto es mío de momento, todavía no es de dominio público, serán los primeros años, pero los otros no. Entonces podríamos hacer, ya hemos empezado a pensar, a empezar los primeros años del ideal. Entonces iremos poquito a poco, porque esto de la digitalización tiene una cosa, que vale, que yo digitalizo ahora, pero puedo ofrecerlo cuando sea de dominio público. ¿Vale? Por ahí van los movimientos ahora mismo del Ministerio de Cultura de decir, bueno, yo puedo coger el último de Pérez Reverte, que ya está digitalizado, porque nadie lo ha digitalizado, nace digital, y ya hay una ley de propiedad intelectual y de depósito legal que permite que yo le diga al editor, oye, páseme una copia digital, yo lo guardo y cuando Pérez Reverte fallezca, no se lo deseamos tampoco, pero hayan pasado 80 años desde que Pérez Reverte ha fallecido, quedará de dominio público. Entonces, en el 2180, pues podremos, pero ya lo tendremos digitalizado, que es donde van los esfuerzos hoy en día. La digitalización es carísima, pero, ojo, que lo que ya ha nacido digital ya está digitalizado. Tenemos que digitalizar desde 1980 hacia atrás o 1990 hacia atrás, pero todo lo que nace digital hay que aprovecharlo. Bueno, es que me enrollo mucho, pero que el ideal que no lo tenemos y que hay una compañera que trabajó en el catálogo correcto. Para terminar, una última cuestión que me ha venido surgiendo por oyendo la intervención de María y de Rocío. Que estáis hablando de viajeras románticas, tú estás hablando del viaje en diligencia. ¿Cuándo se profesionaliza el viaje? ¿Hasta cuándo podemos hablar de viajeras románticas? Estás hablando de los años, ¿no? Whitney está en los años 30, ¿no? Prácticamente 29, 30. La compañera de la Universidad de Valencia hablaba de viajes publicados en los años 40. Se profesionaliza, lo sabemos, ¿no? Más o menos en los años 20, ¿no? Que ya se crean las primeras oficinas de turismo, empiezan a... No sé, quería que hicierais alguna reflexión al respecto, porque supongo que eso tendrá también mucho que ver con la exposición. Y ya cerramos, porque a las 11:30 me han dicho que tenemos que terminar. Bueno, eso es una gran pregunta, Alicia. Vamos, te voy a dar mi opinión, porque no creo que haya... al menos yo no he encontrado nunca, y tengo también esa duda, porque eso afecta a todo, a todos los géneros, creo yo. Y aquí que nos encontramos con tantos países escribiendo, si es literatura, desde tantos periodos distintos, el romanticismo inglés, el francés, cada uno tiene unos encajes diferentes, ¿no? El nórdico, el alemán, va encontrando encajes. Pero aquí el problema es España. Y es ellos también a la vez. Entonces, España romántica es la que hace a los viajeros románticos, es esa construcción de lo pintoresco, esclerotizado, que entendemos como romanticismo, lo que las hace o lo convierte en un viaje romántico, que puede ser muy romántico un viaje en la Guerra Civil, o un poquito antes, perdón, en la guerra no, pero en 1937 puede ser un viaje romántico. Entonces, tenemos que tener claro, porque un viaje del inglés, el viaje de Lord Byron, no puede ser más romántico. Yo creo que ahí lo tenemos todo claro. Pero cuando nosotros estamos hablando en 1850, ¿eso es un viaje romántico? Si el romanticismo ya se ha despedido en muchas culturas en 1850. Y es cuando empieza nuestro romanticismo, porque empieza a construirse realmente las estructuras para hacer el turismo, pasar de... Entonces, bueno, pues pienso que ahí es donde tenemos que meternos en los distintos
Viajera romántica puede ser en 1920 montada en una... Es decir, o es que Estados Unidos y todos los viajeros americanos, una vez que se abran los viajes transatlánticos, especialmente, los mexicanos, los hispanoamericanos, que llegan sobre todo a principios del siglo XX, que es cuando empiezan ellos a llegar, ¿ya no son románticos? ¿O ellos siguen? Porque vienen con el libro de Washington Irving en la mano, a la Alhambra. Entonces, ahí es donde pienso yo que tenemos que establecer un poco el parámetro... Porque ese término en Andalucía y en España es un cajón desastre. Vamos, desastre. O desastre, todo como lo queramos ver, ¿no? Me parece a mí como desde lo que es la rigidez histórica, ¿no? Muy bueno del desastre, Rocío, sí, es verdad. Yo estaba pensando dónde se pone la diferencia entre el viajero, viajera y el turista. Y hay un libro magnífico de un señor que se llama James Bassett, que se llama The Beaten Track, algo así como el camino machacado. Y es el principio del turismo en Europa. Y es muy interesante porque hace la dicotomía entre el viajero que se para, lo llama él the participant observer, el observador que se para y participa, pero hace las dos cosas a la vez, y el turista que solamente va de paso. Y entonces esa diferencia hace que veamos que las propias viajeras lo tratan, porque Lady Tennyson en su distanciamiento habla de los turistas que están pasando, que no tienen nada que ver con ella, que está reflexionando y educando al lector. Y Vanderbilt Whitney, cuando viene aquí y llega a la Alhambra, dice malditos, y lo pone así, lo corta, ¿no? Malditos turistas, que son los hooligans que están pintando la Alhambra. Y entonces dice, y cuando voy a Sevilla, dice, prefiero venir en otoño cuando aquí no hay turistas ninguno. Entonces esa diferencia hace que la irrupción del turismo que aparece en 1823, podemos decir, muy poco a poco, por eso Stark, su guía es para los turistas, que ya lo repite también Ford, ¿no? Los que están en su casa en Inglaterra, que quieren saber cuáles son las reglas a seguir. Pero es interesante porque es un proceso muy interesante, que son dos maneras de viajar totalmente diferentes y hacen que entendamos un poco la diferencia, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los tres por esta magnífica mesa. Agradecer de nuevo al Patronato de la Alhambra del Generalife acogernos aquí y la organización, al director de la Fundación Centra, Tristán Pertíñez, apostar por este tipo de iniciativas y, sobre todo, fomentar este tipo de investigaciones sobre la imagen de Andalucía. Y ahora mismo, a nivel técnico, tengo que deciros que tenéis una hora, solo los ponentes, los 17 ponentes que estáis en las jornadas, tenéis ahora una asamblea para trabajar de la exposición, donde de una hora de duración. El resto, por favor, os pido que les dejemos aquí para que hagan su tormenta de ideas o lo que sea. Y después, aquellos que están apuntados, tendremos una visita a la Alhambra.